Entonces ahí vamos a hablar un poquito simplemente de recordar un poco de la fisiología de la tiroides. La tiroides depende del yodo, depende del maestro Covarrubias, el profesor, que dice farmacología, es entonces, necesitan unas ideas que saben ustedes que depende del yodo y son unas ideas que vamos a tratar de niño como T3 y T4. Esto es muy importante ya si hacemos un traspaso hacia lo que es la clínica, porque van a ver que todos los artículos que van a leer ustedes sobre el reemplazo de hormonas tiroideas, sobre todo en pacientes hipotiroideos, es la T4, porque es lo que produce la glándula tiroidea, como siempre hemos dicho en clase de tiroides. Pero actualmente se conoce un trastorno metabólico, que es un trastorno denominado deficiencia de uridasa. O sea, no el T4 no pierde T3, perdón, no pierde yodo, es un T3, y la T3, ya saben que ustedes es la hormona activa, la que va y actúa en los tejidos. Estos pacientes, a pesar de que tienen la TSH normal, que ustedes reemplazan hormonas tiroideas en un paciente hipotiroideo, el paciente está clínicamente inestable. Son pacientes que necesitan entonces estar de T4 o de T3. Aquí siempre tienen la TRH, en un paciente van a tener la TSH y esta TSH va a ir a estimular su receptor. En este caso, tenemos dos tipos de anticuerpos que van a intervenir aquí. Van a tener anticuerpos que van a bloquear este receptor de TSH y si bloquean este receptor, son anticuerpos bloqueadores del receptor de TSH. Y es el famoso hipotiroidismo o enfermedad de Hashimoto. El doctor Hashimoto fue el doctor que evidentemente lo descubrió. Y si estos anticuerpos son anticuerpos estimuladores del receptor de TSH, entonces evidentemente va a ser el hipertiroidismo o enfermedad de Graves-Basedow-Perry, que son anticuerpos estimuladores que van a hacer que evidentemente produzcan menos o más hormonas tiroideas. Entonces aquí tenemos los anticuerpos estimuladores de TSH que van a producir evidentemente el hipertiroidismo y los anticuerpos que evidentemente bloquean el receptor de TSH, este receptor, y van a dar evidentemente el hipotiroidismo. Acción sobre la azúcar diana, ya no voy a decir lo que produce, pero aumenta el gasto cardíaco, ya saben que produce en caso de hipertiroidismo todo está acelerado, taquicardia. En caso de hipotiroidismo, el contrario, la bradicardia, mayor valor de ventilación, aumenta la ingesta de alimentos, estimula mucho el apetito, el hipertiroidismo y también el gasto energético. Por lo tanto, el hipertiroidismo es una enfermedad de tipo consumtiva, tanto como una diabetes compensada, tanto como el SIDA, consume al paciente el hipertiroidismo. En cambio, el hipotiroidismo, por favor, quitemos de la mente que el hipotiroidismo sube de peso, no produce sobrepeso. Cuando hablamos de sobrepeso, hablamos de aumento de grasa en el cuerpo. El hipotiroidismo produce un mixedema, una mezcla de mucus con polisacáridos que produce un aumento de ese tejido en el cuerpo. Claro, pesa más, pero es a base de tejido, no de grasa. Perfecto, muchos confunden. Si tienen sobrepeso, tienen las hormonas tiroideas, son los menos. Aumentan el consumo de oxígeno y la termogénesis. Por eso que un paciente hipertiroideo va a ser un paciente caliente. Es muy importante que ustedes den la mano al paciente para saludarlo, porque es parte del examen clínico. Entonces es una mano muy caliente, entonces está haciendo el diagnóstico clínico ya prácticamente de un hipertiroidismo. Y un hipotiroidismo, usted le da la mano y es una mano prácticamente de mono, helada. Entonces esto es muy importante desde un inicio, desde que ustedes ven al paciente. Enfermedades de la tiroideas, hemocongénitas, inflamatorias, funcionales, bozos difusos, neoplasias, pero nosotros vamos a dedicarnos ahora a las autoinmunes. Miren la relación entre hipertiroidismo y hipotiroidismo. En general, mayor, evidentemente puede ser el hipertiroidismo en algunos sitios, pero el hipotiroidismo es mayor en mujeres. Y el hipertiroidismo también es mayor en mujeres, si ya lo dividimos. Entonces las damas por los estrógenos son más permisibles de carácter enfermedades autoinmunes, lupus, artritis reumatoidea y en el caso de la tiroides tanto Hashimoto como enfermedad de Graves. Entonces las mujeres por los estrógenos hacen que sea más permisivo que los anticuerpos se activen y hagan enfermedades de tipo autoinmune.
En cambio, el varón tiene un factor protector. Si queremos hacer números, de cada 10 pacientes que vienen por un cuadro, ya sea de hipo o hipertiroidismo, 9 son damas y 1 es caballero. ¿Okay? Más o menos para que tengan esa idea. Esto es mucho más frecuente en damas de enfermedades autoinmunes. En el caso del hipotiroidismo es una enfermedad generalmente crónica, o sea, de por vida, generalmente por vida en Hashimoto, que resulta en la disminución de la producción de hormonas tiroideas. De ahí viene su nombre de hipotiroidismo. Disminuye las funciones metabólicas en todos los sistemas. Todo está disminuido, como vamos a ver. Lo que hace está regulado por más feedback. Entonces las hormonas tiroideas van a estar disminuidas y la TSH elevada en caso que sea un hipotiroidismo tipo primario. Este balance está alterado por destrucción o remoción de la glándula. En caso de que hagamos una cirugía de las tiroideas por un cáncer, por un nódulo, podemos remover la glándula, parcial total y evidentemente se puede alterar la función tiroidea. Alteración de la síntesis de liberación o conversión de la hormona tiroidea, enfermedades, en este caso el hipotiroidismo estamos hablando de Hashimoto, o medicamentos. La amiodarona vamos a usar mucho en los cardiólogos y van a bloquear la producción de hormonas tiroideas. ¿Por qué? Porque la amiodarona es muy rica en yodo. Nosotros dijimos, ¿no? ¿Cómo es alguna forma en que nosotros podemos bloquear la bomba de ioduros dándole más yodo? La amiodarona tiene mucho yodo y bloquea. Igual el litio para los psiquiatras. Los que hagan psiquiatría van a matar a los pacientes porque hacen hipotiroideo secundaria al uso de litio. Y por último, enfermedades de la glándula pituitaria, como los hipofisiarios, que destruyen la hipófisis o bloquean la hipófisis y no producen la TSH. Clasificación según su severidad puede ser asintomático, puede ser subclínico. ¿Qué es subclínico? Subclínico es anticuerpos positivos, pero la T4 y T3 están normales, pero la TSH ya pasa de 4 o 5, ¿correcto? Pero la TSH está elevada, pero sin embargo las hormonas están todavía compensadas, ¿correcto? Por el sistema de feedback. Clínico, ya evidentemente ya el paciente tiene todo el cuadro clínico y las hormonas tiroideas están bajas con una TSH elevada por el sistema de feedback. Y el coma mexematoso ya es el extremo más grande al cual podemos llegar, que es un coma, como se dice, lleno de mixedema, sintético de polisacárido, que el paciente evidentemente sí está en coma y ya tenemos que usar un tratamiento ya de emergencia. Estos son los anticuerpos que evidentemente destruyen las células tiroideas, la van destruyendo. Y la van destruyendo de poco a poco. Por eso, si destruye el 25% de la glándula tiroidea, por decirles, vamos a estar reemplazando con la levotiroxina de la T4 con un 25%. Si destruye el 50% de la glándula tiroidea, vamos a hablar probablemente 50 microgramos. Y así va avanzando la enfermedad, porque vamos a comparar, los cuerpos siguen activados y van destruyendo la glándula. Entonces, el promedio, como vamos a ver cuando hablamos de tratamiento, es más o menos 100 microgramos de levotiroxina, el promedio de los hipotiroideos en general que tienen la tiroides Hashimoto. Estos son anticuerpos que van a destruir estas células tiroideas o las células folliculares que conversamos en fisiología. Prevalencia del hipotiroidismo clínico, miren, 1 a 2% en las mujeres y 0.1 en el varón. Y incrementa con la edad. Se ha hecho un trabajo muy interesante en el Hospital Naval y traigo la estadística de ellos, que han encontrado más o menos entre 10 a 12% de hipotiroidismo clínico en pacientes que generalmente no producían ninguna sintomatología. Eran pacientes adultos mayores. Lo bueno que tiene este hospital es que cuando hay un paciente adulto mayor, o sea, pasa 75 años, evidentemente pasa a geriatría. Y en geriatría le debe hacer un screening. Y parte del screening, la tesis de un geriatra fue estudiar y hacer estudios de hormonas tiroideas. Y encontró 10, 11, hasta 12% de pacientes con hipotiroidismo que no presentaban una clínica muy grande. Eran solamente pacientes adultos mayores que tenían un poquito de calambres, frío, intolerancia al frío, capaz mucho pérdida de memoria y eran pacientes hipotiroideos. Y más, y lo que tenemos clínico, miren ustedes, 6% de la población en general, mucho más que el clínico. Por tanto, actualmente tenemos que pedir como screening para pacientes que tengan algún síntoma, no que vengan por sobrepeso, sino algún síntoma de hipotiroidismo. Tenemos que pedirle probablemente una TSH. Si la TSH ya está un poco alta, pasa el 5 o 6, inmediatamente pedirle todo el screening completo. Como si es hipotiroidismo, TSH de 4 libre y anticuerpos antitiroideos para descartar que sea un Hashimoto. Y siempre es mayor en las damas que en los hombres, porque ya dijimos que
aquí los médicos internistas, ya los enfermeros ni hablar porque sabemos, nosotros ya sabemos esto, pero siempre pidan al paciente cuando ya está en esta edad, ¿no? 60, 70 años, siempre pidanle TSH como screening y si le encuentran positivo ya entran a estudiar todo lo que es el hipotiroidismo. Y hay algo muy importante, el hipotiroidismo o los anticuerpos que destruyen el glándula tiroides también van a activar anticuerpos que destruyen las células parietales en el estómago y por lo tanto hay una disminución de la producción de vitamina B12. Actualmente hay una pandemia de deficiencia de vitamina B12. Ya saben que la causa más frecuente probablemente es la gastritis, todo el mundo estresado, como 2 de enero están ustedes en clase, imagínense con toda la casa afuera dentro de la playa, pero bueno, están acá estudiando, ese estrés que tienen, etcétera, están liberando ácido y eso está destruyendo las células parietales y por lo tanto está disminuyendo la vitamina B12. ¿Qué hacen? Sueño, cansancio, mal humor, etcétera, ¿no? Pérdida de memoria, ¿me acuerdo? Y evidentemente eso se produce acá. Muy bien, entonces por favor también pidan la vitamina B12 a los pacientes hipotiroideos. Hay una epidemia muy grande actualmente de deficiencia de vitamina B12. Causa de hipotiroidismo primario adquiridos, puede ser por hierro reactivo, de intoxicación total, drogas tiroideas, pero la que vamos a ver nosotros, como ya vimos, son más que todos la enfermedad de Graves. Entonces, miren ustedes, va aumentando uno con la edad, ¿de acuerdo? Después, primero lo que tienen son anticuerpos positivos. Le piden anticuerpos antitiroideos, así que tienen ustedes en la hoja clínica. Anticuerpos antiroideos, 2 y salen positivos, ¿de acuerdo? Después comienza a elevarse la TSH, pero con las hormonas tiroideas normales. Ellos se llaman hipotiroidismo subclínico, 6% de la población, que es muchísimo, ¿de acuerdo? Después va avanzando y ya se convierte en hipotiroidismo. Ya la T4 está baja y la TSH está muy elevada, ¿de acuerdo? Y esta es una condición genética. Entonces, si nosotros tenemos una dama que tiene hipotiroidismo, trae a su hija, ¿de acuerdo? Porque he encontrado que tiene, en los niños es sobre todo talla, un crecimiento muy lento, o ya es adulta y encuentra que tiene ciertos síntomas que vamos a ver más adelante, pidan evidentemente TSH y T4 libre, más si es dama, ¿correcto? Porque acuérdense que es mayor en las damas que en los varones. Entonces, este es la tiroides, en este caso de Hashimoto, generalmente está agrandado, ¿de acuerdo? Y generalmente pueden ser algunos subnodulares. Y eso es importante, cuando ustedes palpen la glándula tiroidea, ustedes van a ver que a veces tienen nódulos. Y el Hashimoto generalmente se acompaña de nódulos. Lo bueno del hipotiroidismo, es un tip que les doy, ¿no? El nódulo en el hipotiroidismo generalmente, porque nada es siempre medicina, generalmente es no cancerígeno. En cambio, un nódulo en un paciente hipertiroideo, o sea, un Graves, generalmente es cancerígeno. Entonces, nódulo es igual a ¿qué? A estudio con una ecografía Doppler, ¿de acuerdo? Para ver también vasos y características del nódulo y también una biopsia con la certificación aguja fina de tiroides para ver si ese nódulo es evidentemente cancerígeno. Entonces, generalmente son nodulares estos óseos en el Hashimoto. Y miren ustedes la infiltración de los linfocitos, porque los linfocitos están infiltrando. Cuando hacen la función biopsia, van a encontrar, o les van a decir ustedes, ¿no? Cuando ustedes ven un nódulo, te dicen, uy, puede ser un cáncer, ok, vayamos a quedar una biopsia. Van a hacer la biopsia de creación con hoja fina y les llega esta lámina. O sea, es un tejido lleno de linfocitos. Eso es un Hashimoto, no es un cáncer, ¿correcto? Entonces, es muy importante. La primera causa de hipotiroidismo, ¿no? Es la más común de todas y se caracteriza por esto, porque son linfocitaria. Puede estar asociada a bocio o no. Por favor, bocio solamente es el crecimiento de la glándula tiroides, nada más. Puede ser hiper, puede ser hipo, puede ser eutiroidea, o sea, normal, puede ser por cáncer, puede ser por un quiste, solamente el crecimiento. Realmente el Hashimoto es un crecimiento leve de las glándulas tiroideas y cuando uno palpa, generalmente tiene la característica, como nos han enseñado los maestros, como si estuviéramos palpando un borrador. Un borrador, ¿no? Se palpa igualito.
Y es algo que quiero dejarles bien claro. Cuando tengamos una enfermedad autoinmune, busquemos otras enfermedades autoinmunes. Si el paciente viene por hipotiroidismo, no seamos, bueno, hipotiroidismo igual a levotirosina, facilistas y listo, le damos esto. Busquen otras enfermedades autoinmunes. Addison, Cushing, evidentemente, Addison ante todo, deficiencia de B12, vitiligo, artritis, lupus, muchas enfermedades que pueden ir asociadas a esta enfermedad hipotiroidea. ¿Ok? Entonces, ¿qué síntomas tiene el hipotiroidismo? Muchos que podemos compartir en este momento. Fatiga, ¿quién está fatigado en este momento? Fatiga es uno de ellos, ganancia de peso, pero ya dijimos no por grasa, sino por el mixedema. Un poco de sacárido, intolerancia al frío, la piel seca al inicio, si es seca, y en el adulto mayor van a ver que tiene piel seca, ya sea dama por deficiencia de estrógeno, si es varón por deficiencia de testosterona, y por deficiencia hormonal de crecimiento, la menopausia, pero es una piel ya acartonada. Cabello seco, pérdida de cabello, depresión, que es característica del paciente con hipotiroidismo joven, ¿no? Se deprime mucho y muchas veces no lo repiten en psiquiatría, porque son pacientes que no responden a medicamentos para la depresión y le encontramos un hipotiroidismo escondido. Ya cuando es mayor, demencia, calambres y mialgias, edema, es un edema duro, es un mixedema, edema que ustedes cuando colocan el dedo es una fobea, pero no como la del corazón o del riñón, es duro, hay que apretar fuerte, bradicardia, constipación del paciente, irregularidad menstrual y infertilidad. Entonces son muchos síntomas que ustedes ven en ustedes, muchos de ustedes pueden tener esto en este momento sin ser hipotiroideos. Viene aquí la gran cardiomegalia también que se produce en el paciente hipotiroideo, que cuando ya le dan tratamiento esto se resuelve. Y la función endotelial, que cuando la TSH está casi dentro de lo normal, ¿no? Hasta aquí no hay problema, aquí dentro de lo normal, la TSH, el consenso mundial de diabetes de los tiroides, es bien claro entre 2 a 3. Si está gestando en el primer trimestre 2, en el segundo trimestre 2.5 y en el trimestre 3. Inclusive la ATA lo dice y lo pueden bajar ustedes en el link de internet. Y cuando la TSH va aumentando y está mayor de 10, hay mayor difusión endotelial. ¿Y a qué lleva difusión endotelial? A infarto. Entonces, ¿cuál es el problema del paciente que ustedes no le den tratamiento cuando tiene una TSH, pongamos de 9, como nuestras ideas normales, de que el paciente les haga un problema de infarto? ¿Okay? Miren también con la TSH. La TSH cuando va aumentando, pasa ya el 5, entonces aumenta el colesterol, aumenta el control que se le llama malo el LDL, aumenta con la TSH, aumenta la relación cerebro-coronario y el HDL, el control bueno, disminuye. Por lo tanto, también tiene mayor riesgo de aterosclerosis que lo va a llevar a infarto. Entonces, por todo motivo, el hipotiroidismo ya desde la etapa de subclínico debe ser ya tratado. ¿Muy bien? En el sistema hematopoyético, anemia, pero sobre todo por esto, deficiencia de vitamina B12. Entonces, por favor, la paciente, sobre todo con la hipotiroidea, va a tener una gran hemorragia, va a tener deficiencia de hierro, pero también va a tener una gran deficiencia de vitamina B12 en el 30 a 40% de los pacientes hipotiroideos. Pídanle, por favor, el examen de vitamina B12. En el hemograma que van a encontrar, ustedes han visto hemogramas, yo he visto hemogramas, pero muchos no se fijan en qué, en el volumen muscular medio, PSM, el volumen muscular medio, es el tamaño del glóbulo rojo. Cuando el glóbulo rojo es menos de lo normal, es deficiencia de hierro, y cuando el glóbulo rojo es más grande de lo normal, es deficiencia de vitamina B12. Ustedes ahí ya, con un simple hemograma, ustedes pueden ver qué es lo que le falta al paciente. Entonces es muy importante que pidan vitamina B12 y evidentemente ácido fólico. El análisis de endocrinal también puede haber, en la alteración suprarrenal, una disminución de la producción de cortisol. El paciente hipotiroideo que le llega a ustedes descompensados casi no produce cortisol. No le den hormonas tiroideas de forma dosis completa, porque si le dan dosis completa se consume poco cortisol que tiene y lo van a llevar a una insuficiencia renal por consumo. Entonces, por favor, la dosis de hormonas tiroideas se debe dar poco a poco, como vamos a ver en un momento. ¿Correcto? Gonadales, alteraciones de la ovulación, los ovulatorios, y esto es muy importante.
el niño viene por alteración de crecimiento. Generalmente ponemos una placa de mano para ver el crecimiento cuando tiene cartílagos, tiene normalmente hasta 2 años de diferencia. O sea, si un niño tiene 11 años, la placa puede ser hasta de 9 años, pero si tiene más de eso, o sea, 3 a 4 años de diferencia en edad ósea, entonces descarten hipotiroidismo. Es una causa también de talla corta. Ya para terminar la parte de hipotiroidismo, entrar al hipertiroidismo. Entonces, ¿qué se pide? T4 libre y TSH. ¿De acuerdo? Eso es lo que se pide en laboratorio. Entonces, evidentemente, de acuerdo a lo que tienen ustedes en el caso clínico, ya saben que si la TSH está mayor de 4 o 5, tiene que ser tratada, porque si no, pues, el riesgo de infarto es inminente. ¿De acuerdo? Si es hipotiroidismo secundario, tenemos que encontrar T4 libre baja o TSH baja o normal, que también debe ser, evidentemente, estudiado. Ya, si toman una mamografía, es la mamografía de un paciente normal, miren cómo hay menor captación en el hipotiroidismo. Pero generalmente no se pide la mamografía para hipotiroidismo. Su clínico, su definición precisamente es bioquímica. TSH elevada con T4 libre normal. ¿No? TSH superior a 4 con T3 y T4 normales. La causa son las mismas del mismo subclínico, en este caso son anticuerpos, es la primera fase. Cuando ya hablan de diabetes, que vamos a hablar de prediabetes, 10 años antes de que se produzca la diabetes, ¿no? En este caso el clínico también acompaña 3 o 4 años antes a catalogar la parte clínica. Entonces la progresión de la enfermedad está relacionada con qué? Con valor de TSH, anticuerpos y antecedentes de enfermedad prévia. Porque esto se suma. O sea, si tengo familiares con enfermedades autoinmunes, mi abuela tenía por decirle asma, mi señor por parte paterna, el señor padre tenía hipertiroidismo, entonces se suman y va a ser más agresiva la enfermedad de mí. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué tratar el subclínico? Uno, por progresión y hipotiroidismo clínico. Se va a ir sí o sí al hipotiroidismo clínico. Y dos, la movilidad del hipotiroidismo subclínico, que ya como ustedes saben, por el aumento del colesterol, ¿no? LDL y baja de HDL, aumento del riesgo coronario y disfunción arterial, el paciente va a ser infarto. A mayor TSH, mayor riesgo de infarto. Por lo tanto, el hipotiroidismo clínico debe ser tratado. Progresión a la enfermedad tiroidea, o sea, debemos tratarlo como hacer infarto. Y lo segundo, la progresión como es, de observación, 34% se va a mantener clínico, 57% se mantiene en su clínico por largo tiempo y 9% normaliza su función tiroidea. Hay enfermedades tiroideas que se autolimitan. ¿De acuerdo? O sea, nosotros le decimos que para toda la vida la enfermedad tiroidea de repente se autolimita, son pocos, pero eso no son muchos médicos, ¿no? Porque le dicen, no, me curó el doctor, ¿no? Es lo máximo, me curó y solito se autolimitado. Entonces es explicarle que también se puede autolimitar. Bueno, ya dijimos la morbilidad del hipotiroidismo subclínico, porque es, ¿no? Y vienen todos los estudios dicen que el riesgo para cada infarto con la TSH aumenta, evidentemente todos los estudios dicen que hay mayor riesgo de infarto en el hipotiroidismo subclínico, por eso debe ser evidentemente manejado. Acá tenemos un bocio, recuerdo que es por deficiencia de yodo, y miren este niño con retinismo, ¿no? Con evidentemente la fase, miembros cortos, la lengua concluyente, no sale el ombligo, pero no lo sé. Por tanto, tenemos que tratar al paciente tiroideo. Miren esta lama, esta cáscara, que se llama mixematosa, ¿no? Miren, y después del tratamiento, como miren el cambio, ¿de acuerdo? Y miren que hay bajado de peso, no tiene nada que ver con eso, ¿de acuerdo? Miren, la fase es totalmente diferente. Inclusive muchos de ellos pierden la cola de la ceja, que es uno de los signos, ¿no? Y la inmunización vertebral. Tratamiento es importante, no requiere especialista. Todos nosotros podemos manejar un paciente hipotiroideo, solo hay que saber hacerlo. Hay que sustituir la hormona tiroidea. Lo que le falta hay que darle, nada más. Darle al T3, T4, T3 generalmente se le da al T4 y un grupo de ellos se le da al T3 como muestra más general. Y mantener rangos normales de TSH. ¿Cuál es la meta? 2 a 3 de TSH es lo normal en nuestros pacientes hipotiroideos. La función general es rápida y efectiva es un 80%. No hay que darle vías intravenosas, salvo que sea coma y sematoso. ¿De acuerdo? Pero si no, vía oral es rápido. Debe ser ingerida en ayunas, ¿de acuerdo? Y miren lo que adquiere solución, vitaminas como el calcio, sobre todo la que me da más
O sea, si la paciente en las 100 y le dan 100 y lo toma como el desayuno, va a estar tomando ¿cuánto? 80. ¿Correcto? Entonces siempre no va a estar en el rango de referencia. Entonces la dosis es aumentada de poco a poco. 25, 50, 25, 100. De poco a poco tiene que usted llegar a la meta. No vaya a bajar de 100 de golpe. ¿Por qué? Porque evidentemente le pueden hacer una insuficiencia superior al paciente o posible taquicardia si el paciente rápidamente baja el tratamiento porque va a ser peor de lo que estaba. Es como un carro que está apagado, ¿no? Y lo prenden y lo corren de frente. No, un carro puede moverse un poquito antes de empezar a calentar. Usted tiene que calentar poco a poco. La dosis debe ser menor en ascenso y más lenta en adultos mayores. En adultos mayores, por favor, lento, denle 25, le van aumentando la dosis, no le den de golpe, porque si no lo puede llevar a un infarto. Y eso lo van a ver cuando creo que vamos a hablar después de esto, pero ¿no? Hay estudios que han sido ACOR, se hizo con diabéticos, y en los adultos mayores, generalmente, cuando rápidamente le bajaron la glucosilada para compensarlos, hubo mayor riesgo de infarto. Y no fue porque rápidamente ¿cómo se llama? Los regularon, sino porque le hicieron más hipoglicemia y por la mejora metabólica. Entonces, todo tiene que ser de forma fisiológica y lentamente. Alcanzando niveles estables de TSH de 2 a 3 y después ya que está ya con su dosis, se hace ya un control anual o cada 6 meses del paciente. En caso de hipertiroidismo, ¿de acuerdo? La causa más frecuente, como ya dijimos, es la enfermedad de Graves, ácido, en el 25% de los casos. Son también anticuerpos que estimulan a los receptores de TSH en la tiroides y hacen que la glándulas tiroides comience a tener una hiperproducción de hormonas tiroideas, ¿de acuerdo? Estimulan al receptor y comienza a producir mayor cantidad de hormonas tiroideas. Esa es la enfermedad de Graves. Es la más común, ¿no? De los hipertiroidismos. Se caracteriza por una tiroidopsicosis, un aumento de hormonas tiroideas, ¿de acuerdo? Puede haber infiltración del ojo, una estable en 40% de los pacientes, acuérdense. No todo hipertiroidismo tiene que tener exotalmos, ¿no? Solamente 40% de los pacientes tienen exotalmos, que puede ser unilateral o bilateral, y puede haber lo que se llama el exotalmos eutiroideo, o sea, cuando hay la producción del glóbulo ocular, ¿de acuerdo? Pero y las hormonas tiroideas están normales, o sea, aparecen exotalmos un año antes realmente a que aparezca la enfermedad, o sea, que se le seguimiento a ese paciente, ¿de acuerdo? Proptosis solamente la producción del glóbulo ocular. Exoftalmos es cuando es una enfermedad de tipo ya autoinmune. Exoftalmos también se produce, por si acaso, en el Cushing, en el Addison y también en el hipotiroidismo, no solamente en Gilbert, pero el Gilbert es el que es mayor. Y hay una susceptibilidad completamente genética. Síntomas: fatiga, esto, pérdida de peso, el paciente consume masa grasa y masa muscular. El 25% del músculo se consume. ¿Correcto? Intolerancia al calor, el paciente está en el invierno, pero un polo, hiperhidrosis, no las manos que me sudan, todo el cuerpo suda, nerviosismo, insomnio, tremor, no temblor de manos, es tremor, tremor de manos. Mialgias, dolores musculares. Una de las formas que me mencionaron los maestros y es muy fácil de hacer es que el paciente lo que haga con hipertiroidismo y causa también internamiento es que se arrodille. Se pone con cuclillas del paciente, cuenta a 10 y que se pare. Si no se puede parar, entonces la mialgia severa evidentemente es una de las causas que debe internar al paciente. Disnea, palpitaciones, taquicardia, ¿de acuerdo? Diferente palpitación que taquicardia, ¿de acuerdo? Hiperrecación, no que tenga diarreas, eso es un grado mucho mayor. Irregularidad menstrual, pero hipomenorrea y también infertilidad. Es la causa más común, enfermedad de Glenn-Maxwell-Perry, todos los doctores que lo descubrieron, y aquí la TSH está suprimida con T4 y T3 aumentadas, no por el tema del rango. Miren la epidemiología, 0.051% de la población, o sea, menor que el hipotiroidismo, van a encontrar menos. ¿Cuándo vienen los hipotiroidismos a consulta? Vienen en invierno lo descompensa. ¿Y cuándo vienen los hipertiroideos a consulta? Ahora, en verano. Ya saben, ahora en verano ya consulta los hipertiroideos, ¿de acuerdo? El verano, el sol, estimula, esto parece el estrés, es un estrés que estimula estos anticuerpos y aparece evidentemente cuadro de hipertiroidismo. Se descompensa más en verano. 1 a 2% sobre la tiroidea, no lo vemos. Prácticamente 13 años en la naval, no vi
Andrés, 50, más todo 80% de la causa del hipertiroidismo tiene el hipertiroidismo, el cuadro químico que hemos visto, la osteopatía, en cuanto 40% de los pacientes, no porque no tengan oftalmos, no va a ser hipertiroideo, ¿no? Con también infiltración palpebral, marco científico, hay en el cuerpo contra el ojo, ¿no? Contra el músculo y contra la grasa periorbital. Y el eczema retiniano, 2% de las mujeres, 10 a 1 mujeres del varón, realmente entre 20 y 50 años, asociados a este tipo de genética y monocigotos 20-30%. Prescripción genética, la resistencia de linfocitos T y B también autorreactivas, comienzan a activarse y evidentemente eso va a producir un daño celular tiroideo, pero más que todo de hipertrofia y van a producir una estimulación de las tiroides para que la tiroides produzca grandes cantidades de hormonas tiroideas. Les ayudan ustedes también que estos van a estimular y van a alterar el músculo y la grasa periorbital que va a hacer que el ojo protruya, ¿no? Y eso se llama el exostáculo. Actualmente en Perú hay 1 o 2 máximo, el doctor Quevedo, que hizo su especialidad en Francia, en la americana, y ellos son unos pocos médicos que hacen ecografías para ver estos obstáculos. Normalmente le hacemos resonancia magnética para ver estos obstáculos, pero no da mucha información, pero la ecografía da mucha información sobre el tamaño del músculo, sobre inclusive la actividad de este tejido. Oftalmopatía, acá tienen todos los factores involucrados, pero al final lo que van a hacer es estimular el músculo y evaluar la hipertrofia muscular, un aumento de la grasa periorbitaria que va a hacer que el ojo protruya. Y el ojo puede inclusive hasta salir del globo ocular y lo que tenemos que hacer ahí simplemente, lo que hacemos en el final, era colocar el ojo y coser el párpado, ¿no? Hasta colocar los corticoides, incluir los factores y evidentemente que el ojo vuelva a su estado natural. Miren ustedes entonces, ¿no? Cómo se abre en este caso la función de los oftalmos con iluminación perivertebral y con una resonancia con el globo ocular sale, ¿no? Esto es normal y cómo sale el globo ocular. Miren la diferencia entre la fase del hipotiroidismo y la fase del hipertiroidismo. Entonces miren una mirada totalmente intensiva, ¿no? Así como lo conoce su nombre. Miren aquí, ¿no? Igualito. Entonces miren ustedes siempre la producción del globo ocular. Entonces pueden tener ustedes un paciente así, ¿de acuerdo? Y hormonalidades normales. ¿Cómo se llama eso? Exostalmo eutiroideo. Pero por favor síganlo, porque ese paciente en un año se va a activar la enfermedad tiroidea. Y también que puede activarse otra enfermedad de tipo autoinmune. Miren ustedes, entrar en ley, simétrica, obviamente no hay nódulos. Si encuentran un nódulo a un paciente con hipertiroideo, por favor, biópselo. Porque generalmente el nódulo en el hipotiroidismo no es cancerígeno. El nódulo en el hipertiroidismo generalmente es de tipo cancerígeno. Incremento de riesgo de desarrollo de fibrilación auricular en pacientes con hipertiroidismo. Tienen ustedes una TSH mayor de 5, si no es mayor riesgo. Entre 0.4 a 5 lo normal, mayor riesgo. Cuando ya comienza a bajar la TSH, el hipertiroidismo mayor riesgo. Y generalmente el paciente con hipertiroidismo le va a llegar una TSH menor de 0.1. O sea que la máquina ya no lo ve. Menor de 0.1 es el riesgo de fibrilación que hace. O sea, el paciente con hipotiroidismo le va a morir de infarto y el paciente también con hipertiroidismo le va a morir si no lo tratan de hacer fibrilación auricular y lo va a llevar también a infarto. O sea, cualquiera de los dos, ese es el problema. Pero por favor, traten al paciente también por ese riesgo. Diagnóstico igual es de 4 libres de TSH, en este caso también por de T3, y puede ser subclínico de hipertiroidismo como también clínico. Tratamiento, como vamos a ver, se le puede dar antitiroideos para bloquear los anticuerpos o darle biomarcadores. En la ecografía Doppler tienen ustedes cómo está regulando la tiroidea, ¿de acuerdo? Y evidentemente como hay una gran flujo vascular. La glándula tiroides per se es una glándula muy vascularizada, pero el hipertiroidismo es grandemente
normalizado. Es más, ustedes, no sé, muchos de ustedes la tecnología, colocan la mano encima de la tiroides y tienen un trigo, ¿no? El vaso que comienza los vasos a evidentemente expulsar la sangre y lo tocan, siente la mano siente el paso de la sangre a través de la tiroidea. La captación del yodo es una tiroides normal y la gran captación es de hipertiroideo. Y solamente traemos esta foto porque es un nódulo tiroideo, ¿no? Un nódulo tiroideo que se le final en Plummer, ¿no? Es raro que también lo van a ver, ¿de acuerdo? Pero este es un nódulo totalmente autónomo. Produce hipertiroidismo, ha disminuido que la TSH. Al disminuir la TSH, que ha hecho que al no haber TSH no ve la tiroides. Solamente ve el nódulo. En este caso, el hipertiroidismo no de todas las tiroideas, todas las tiroideas circulares y cuerpos. Esa también una camografía sí en el hiper puede diferenciar entre un Plummer y una enfermedad de Graves. Medicamentos de tiroideos lo que van a hacer es bloquear la producción de hormonas tiroideas. Lo otro que se puede hacer también es yodo reactivo, dar yodo y quemar las glándulas tiroideas y cirugía ya en casos muy extremos. Generalmente siempre tenemos que comenzar con pruebas en tiroideas que nos han llevado a patología. Ya saben que conocen el minimazol, el tiracilo lo tenemos acá, lo tenemos en otros países como Chile, Argentina, Brasil, ¿no? etc. Pero no lo tenemos aquí, tenemos el minimazol, que es lo que va a hacer es bloquear la producción de hormonas tiroideas y tiene un efecto inmune. Quienes, ya para prácticamente terminar, ya le paso al doctor Covarrubias, ¿no? Quienes prefieren usar T4-T3, y hay estudios muy interesantes. Hay estudios muy controversiales que dicen lo que produce la hormona tiroidea, la glándula tiroidea por fisiología, que es T4. Y eso va a los tejidos periféricos y se convierte, ¿no?, en el tejido diana en T3. Eso es lo que nos han enseñado en fisiología toda la vida. ¿Okay? Le damos T4. Pero a pesar de eso, hay muchos pacientes que están con este normal de tiroideos, pero siguen con síntomas. El doctor Antonio Bianco es el fisiólogo experto en tiroides más grande del mundo, lo pueden leer a él, y él habla mucho de la enfermedad de la tiroidiasis, trastornos en el paciente no cambia de 4 en T3. Por tanto, está prácticamente el T4 TSH y está en TSH normal, pero sin embargo, químicamente sigue hipotiroideo. Y esto también se ve en los pacientes psiquiátricos, en las psiquiatría, por si acaso, ellos se dan mucho y se benefician mucho de darles T4 o T3. La T3 lo que le da sensación de bienestar, pero por favor, la relación de T4 y T3 debe ser por lo menos 80% de T4 o 20% de T3. No deben darle mucho T3 porque si no van a tener siempre totalmente activo. Entonces es muy sencillo cómo deben tratar ustedes un paciente hipertiroideo. Creo que acá terminamos. Sí, muchas gracias a todos. Si hay preguntas.